Buenos días. Les agradecemos su presencia aquí en la primera sesión general del año 2025. Después de este receso que siempre representa el inicio del invierno en diciembre, es momento de empezar a desesperezarnos y pues empezar a echar a andar la ardilla y despertarla, ¿no? Agradecemos la presencia, como siempre, de todos ustedes. En particular, casi nunca los mencionamos, pero qué bueno que están los estudiantes de pregrado y los médicos internos de pregrado. Sí, prohibido roncar, chicos, y si alguien llega a fase REM, por favor denle un codazo. ¿Sale? Bien, no, para empezar estas sesiones de este año, que recuerden son cada viernes a las 8 de la mañana y esperamos estar contando durante todo el año con su participación, pues bueno, qué mejor que empezar con alguien a quien le encanta estar en este foro y habitualmente nos trae casos muy interesantes y dinámicas que siempre nos son enriquecedoras. Sin más preámbulo, pues voy a presentar al doctor Miguel Ángel Sierra Juárez, quien es el jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular de nuestro hospital, quien coordinará la sesión bajo el tema de embolización endovascular, casos complejos. Al final daremos un tiempo para las preguntas y comentarios que puedan existir y bueno, esperamos que sea muy participativa su presencia al final de la sesión. Doctor Sierra, pues le dejo los micrófonos. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo a la Dirección General, a la Dirección de Enseñanza, la oportunidad de dar esta sesión. Vamos a hablar de un tema que normalmente ustedes lo han ubicado en algunas especialidades en especial y les va a llamar la atención cuál es el papel que hace el angiólogo. Hay muchos vasos que tratar, van a ver el tipo de vasos que tratamos. Muchas veces estos son vasos muy grandes, de alto flujo, lo cual vamos a ir desglosando a lo largo. El objetivo principal de la plática va a ser hablar de los beneficios de la terapia endovascular a través de embolización. Para esto los acompaña su servidor, el doctor Miguel Ángel Sierra. Después, una de las residentes de último año que maneja muy bien esta terapia endovascular, la doctora Daniela Notavile, nos va a presentar algún caso. Lo va a reforzar la doctora Taxara Martínez, adscrita al servicio, junto con el doctor Marlon Lacayo. Buenos días. Como les comento, embolización es oclusión de un vaso. Ese es el concepto que tenemos todos. A lo largo de las ponencias les voy a explicar para qué más se puede ocupar y la complejidad a la cual podemos llegar. Cuando se coloca una endoprótesis, cuando hay un aneurisma de aorta, este saco debe estar cerrado arriba y abajo. En algunas ocasiones, si alguna de las ramas, la mesentérica o las lumbares, siguen permeables, se puede volver a llegar a llenar el saco. Esto se llama endofuga. Actualmente ya conocemos en qué momento, en qué condiciones, qué vasos se deben de cerrar para evitar este riesgo. También otra oportunidad donde podemos ocuparla y ha avanzado, ha revolucionado totalmente la cirugía vascular, es en las varices del piso pélvico, las venas abdominales. Normalmente para el angiólogo este estaba sellado, no lo conocíamos. Actualmente ya está descrita en la literatura, sabemos todas las ramas que integran el abdomen, sabemos que cuando están incompetentes la sintomatología que ocasiona en el piso pélvico, pesantez, un dolor intenso, y hay terapias para cerrar esas ramas, conocerlas y poderlas ocluir. Esto no es ciencia ficción, ya ha sido estudiado. Afortunadamente ahorita dependemos o somos parte del grupo iberoamericano del estudio de congestión venosa pélvica. Tenemos buena asociación, muy buena relación con el maestro, el doctor Carlos Gural, que es argentino, el que propone muchos conceptos en los cuales actualmente esto ha sido un boom. Hay múltiples materiales, hay múltiples publicaciones y cada caso en especial ya está descrito, incluso en el organigrama de nuestras sociedades, en el cual definen que se puede llevar a cabo estos tratamientos. Otro punto, me voy rápido porque quiero esforzarme más para que vean los casos. Malformaciones, nos basamos en la literatura, qué dice la Sociedad Internacional sobre Anormalidades, cómo va describiendo cada una de ellas. Anteriormente siempre se conocía el concepto, voy a cerrar el sitio de entrada. No me voy a detener mucho, pero quiero que vean la complejidad de una malformación. Una malformación se puede tratar el sitio de entrada, el sitio de salida, ramas colaterales,
el nido, los flujos venosos de salida o ramas importantes. Este no es un organigrama exacto. Para cada caso en especial, para cada tipo de malformación, vamos a ir aplicando cada uno de estos materiales. También lo ocupamos para glomus, estos tumores de la carótida que están hipervascularizados. En algún momento tenemos que embolizarlos para poderlos resecar mejor. Está bien descrito en la literatura. Si se emboliza un glomus, disminuimos la posibilidad de sangrado y lesión de los nervios. Y algo que es bien frecuente, las punciones de todo tipo que pueden ocasionar un falso saco, lo que le llamamos un pseudoneurisma. Hay muchas técnicas, podemos embolizar el saco, podemos embolizar la entrada y la salida, podemos hacer un procedimiento mixto, embolizar de forma interna y embolizar de forma externa, podemos colocar un stent cerrado, podemos colocar un stent descubierto y hacer a través de ellos la embolización. Son múltiples materiales que existen actualmente, muchos de ellos pueden ser costosos porque la tecnología que nos brindan puede salvar la vida de los pacientes. Hay materiales sólidos, hay materiales líquidos, no me voy a detener mucho en esto. Les voy a presentar el primer caso, es una paciente de 38 años sin antecedentes y ella refería de hace muchos años en la cara posterior del muslo derecho una masa punzátil. Ella se dedica, es costurera y decía, me duele, había acudido a múltiples médicos, le hicimos una tomografía y, oh, cielos, ¿no? Esto es una bomba, ¿no? A veces nos dicen, pues hágalo abierto. Sí, hágalo abierto, ¿no? Se va a llevar el músculo, se va a llevar huesos, se va a llevar toda la paquetería venosa, el sitio de entrada, el sitio de salida. Entonces, estas situaciones se tienen que valorar de forma extrema y se tienen que empezar a tratar porque esto cuando sangra puede comprometer la pierna e incluso la vida. Así se encontraba la paciente. Se hizo un estudio tomográfico, como ustedes ven, se van midiendo los flujos de entrada. Era muy dependiente de la femoral profunda. Tenía varias ramas de la femoral superficial. Se hizo un tratamiento mixto, PLOX, COIS. Se fueron tratando diferentes segmentos de la femoral profunda, desde la ilíaca, varios segmentos de la femoral superficial. Este era el nido. Todavía persiste, nos falta terminar la fase venosa. En algún momento se requirieron estén cubiertos. Y esta es la situación actual del paciente. Disminuyó el edema, la paciente puede caminar, la paciente puede estar sentada. Sigue la malformación, son padecimientos que no se curan, pero mejora su calidad de vida. Me voy a atrever a pedirle a la doctora Daniela que nos haga favor de presentar los casos que siguen. Acá está. Gracias. Buenos días. Les voy a hacer la presentación de algunos casos en donde también utilizamos esta tecnología de embolización mediante COIS y algunos otros sistemas parecidos. Ok, pues el primer caso es un paciente masculino de 16 años que nos pide la valoración en urgencias de pediatría. Él tenía antecedente de una herida por arma de fuego en el abdomen inferior derecho, el cual tuvo compromiso de víscera hueca, fue abordado en otro hospital, le hicieron una laparotomía y terminó con una ileostomía. El paciente, por el mismo padecimiento, tuvo mucha pérdida de peso y más o menos a los 3 meses empieza a sentir una tumoración en el glúteo derecho que presentaba igual tril, presentaba dolor y pues nada más. El paciente se encontraba muy desnutrido en el momento que lo valoramos. Tenía antecedente de que había estado hospitalizado aproximadamente como 3 meses. Entonces, pues estas son las fotos. Espera, no estoy logrando. Pues estas son las fotos de cuando nosotros valoramos al paciente. El orificio de entrada había sido justo en la parte del ingle derecha y pues el paciente era portador de ileostomía. Sin embargo, lo que a nosotros nos interconsultaron en específico fue que tenía una tumoración en el glúteo derecho, ¿no? Entonces se solicitó una tomografía por fuera y el paciente pues fue valorado de esta forma. Encontramos esta tomografía que nosotros le pedimos aquí en una fase arterial en donde podemos observar ahorita vamos a ver en esta parte que tiene un pseudoaneurisma dependiente de la glútea superior, ¿no? La verdad es que el paciente estaba muy, muy flaquito, entonces se veía muy bien a través y se sentía muy bien a través de la piel.
este padecimiento que tenía. Entonces, pues estas son las imágenes tomográficas que pues nos hicieron favor de hacer la reconstrucción los doctores de radiología y pues justo observamos esto. Es importante destacar en este caso pues que es una localización anatómica que no permite tan fácilmente hacer un abordaje abierto, porque el paciente pues tendría que ser abordado en prono, abrir esa parte, igual habría compromiso de músculos, de hueso, y pues obviamente es un paciente que está caquéctico y muchas otras cosas que el estado general pues no permite hacer un abordaje abierto. Entonces, pues planeamos la cirugía para hacer un abordaje endovascular. Entonces, lo primero que se hace, pues se canuló de forma contralateral la femoral común, la ilíaca y la femoral común, y se hace un disparo y entonces vemos que es dependiente de una rama de la glútea superior. Esta es la imagen del pseudoaneurisma que vemos y pues esta es la imagen que también podemos observar, ya que logramos que con un catéter muy fino, de un microcatéter, entrar como a la luz del pseudoaneurisma. Posteriormente procedemos a colocar los coils, que son justo lo que nos comentaba el doctor, con intención de cerrar este espacio muerto que se observa en el paciente, y posteriormente la terapia se complementa con Onyx, que es este derivado del alcohol, que nos permite hacer también como lesión como trombogénica dentro de la luz, ¿no? Entonces, lo que podemos observar en esta imagen es una imagen comparativa de cómo se veía al principio la primera arteriografía que le hicimos al paciente ese día y la arteriografía final, en donde ya no se ve cómo tiene luz. Es importante también recalcar que pues este es un vaso que es alto flujo, entonces pues obviamente el cuerpo se sigue adaptando y adaptando, y más tarde vimos en el seguimiento del paciente que tenía todavía un poco de luz y se le hace seguimiento haciendo una inyección de trombina de forma exterior, ¿no? Eso se ha guiado por ultrasonido, pues fue nada más ambulatorio y pues ya la verdad es que el paciente estaba mucho mejor. Presentando un segundo caso de embolización, valoramos a un paciente masculino de 56 años, nada más tenía antecedente de importancia, pues la diabetes, y él había sido sometido a una artroplastía total de cadera en el 2011 izquierda. Esa artroplastía había necesitado 5 reintervenciones por parte de ortopedia. La verdad es que por muchas complicaciones como anatómicas del paciente, y 3 años antes de que nosotros lo valoráramos había necesitado una nueva reintervención. El paciente presentaba esta herida quirúrgica que nosotros vimos, nos hablaron del servicio de ortopedia, y él decía que aproximadamente cada 3 a 5 meses, desde hace 3 años, se abría esta herida y presentaba sangrado. El sangrado era constante, era pues un sangrado aparentemente parecía como si fuera una fístula que se conectaba con la piel. Y pues algo que es importante recalcar en este paciente es que el estado se encontraba hemodinámicamente estable, sin embargo, él llegó con hemoglobina de 4.5 cuando lo valoró ortopedia. Le pasaron 6 paquetes en estos días y la hemoglobina pues se seguía manteniendo en 6.3, 6.5, 6.2, y pues ahí fue cuando nos solicitaron la valoración por nosotros. Cuando nosotros lo sometimos a cirugía, ahorita les voy a hablar un poco más del procedimiento, igual se pasaron todavía más paquetes y el paciente ya estaba en 7 y ya el alta estaba en 7.6. Pero pues sí es importante decir pues que este paciente sí necesitaba como que algo más de tratamiento. Entonces, esta es la radiografía que le toman los doctores de ortopedia. Pues aquí se veía como que esta imagen de la prótesis pues no se encontraba como adecuadamente colocada, y pues ellos planeaban una cirugía. Sin embargo, por ese sangrado que tenía, los doctores de radiointervención le hacen una arteriografía diagnóstica y le observan como que esta imagen. Justo es importante esto porque justo como que se esconde atrás de la cabeza de la prótesis y es difícil encontrar esa imagen, y pues nos hacen la interconsulta a nosotros para que valoremos al paciente. Igualmente nosotros le solicitamos una angiotomografía, y en la angiotomografía pues es importante ver aquí que esta es la ilíaca externa del lado izquierdo, y cuando va avanzando más la imagen se ve esta imagen que probablemente pues es un pseudoaneurisma dependiente de la ilíaca externa, que estaba justo atrás pues de la prótesis, que estaba como que un poco estorbando como para el abordaje, ¿no? Entonces pues situación parecida al paciente pasado, es un paciente que para hacerlo abierto el abordaje pues obviamente va a ser muy complicado entrar a esa parte de la pelvis.
ya sea el paciente en prono o acostado normal, la verdad es que el abordaje va a ser pues muy difícil, entonces decidimos someterlo a un procedimiento endovascular mínimamente invasivo. Esta es la tomografía que encontramos en un corte coronal y pues igual las reconstrucciones que nos hacen favor de hacer los doctores de rayos, que la verdad es que nos ayudan mucho y pues sí se ve muy impresionante ahí como justo en donde está la cabeza de la prótesis se observa esa imagen y pues probablemente desde hace 3 años estaba sangrando ahí como que de forma continua, ¿no? Entonces, pues nosotros lo sometemos a una arteriografía diagnóstica. Este primer video es justo para enseñarles que primero canulamos la ilíaca interna, intentando descartar dónde estaba el origen del sangrado, porque en realidad la tomografía pues sí nos hablaba que probablemente era de la externa, pero pues para descartar que tuviera compromiso de alguna otra rama, se hace primero un disparo de la ilíaca interna. Entonces se veía el disparo que no llena la imagen de este pseudaneurisma y pues seguimos con la arteriografía como buscando dónde está el sitio de fuga. También fue interesante ver ese día en quirófano que la posición del arco pues era muy difícil de colocar, porque si lo poníamos en AP nos estorbaba como que esta imagen, si lo poníamos en lateral igual nos estorbaba esta imagen, entonces se buscó una posición del arco para ver lo más que se pudiera de esto, ¿no? Entonces pues aquí justo es lo comparativo que les estaba comentando. Se hizo un abordaje contralateral, o sea, se entró por la otra pierna, se hace un crossover y se coloca el catéter aquí, que es este catéter que están viendo aquí, y además le hacemos un abordaje por la pierna izquierda, sobre todo para colocar este stent. Esta imagen que tenemos aquí es un stent cubierto, que es esto que les puse aquí, y es importante sobre todo porque nosotros no sabemos en qué momento que le estamos poniendo los coils pueda presentar una ruptura o pueda presentar algún compromiso hemodinámico del paciente. Y con esto tenemos como un poco la seguridad de que si tenemos algún tipo de fuga, solamente se despliega el stent y se cubre ese sitio y pues nada más, ¿no? Entonces, pues eso fue justo lo que se realizó. Se canuló la luz del pseudoaneurisma, se colocó un stent cubierto y se colocaron los coils para cerrar la luz de este aneurisma, ¿no? Y este es el disparo final que podemos observar cómo pasa el medio de contraste por la ilíaca externa y ya no está llenando pues esa imagen que veíamos al principio, ¿no? Y pues la evolución del paciente ha sido buena, ya no ha tenido sangrado y pues estamos pendientes. Bueno, y para continuar con los casos, vamos a presentar el caso de un hombre masculino de 33 años, originario del Estado de México. Él se dedicaba a trabajos pues de construcción, era albañil. La escolaridad, realmente era un paciente que pues, no estaba con algún grado de obesidad, un poquito de sobrepeso, pero pues era un paciente joven, delgado, no tenía ningún antecedente crónico degenerativo. Como quirúrgicos, le habían hecho una angiografía en una unidad externa, nada más diagnóstica, no se realizó ningún tratamiento y había recibido múltiples tratamientos de escleroterapia en unas venas, unos trayectos venosos que tenía en la pierna derecha. Entonces, bueno, pues él refiere haber iniciado su padecimiento actual hace 18 años, con la presencia de cambios de coloración, que generalmente los asociamos a esos cambios en la enfermedad venosa, como es la coloración ocre, lipodermatosclerosis, edema, pesadez también presentaba el paciente, y pues la aparición de muchos trayectos varicosos. Recibió las sesiones de escleroterapia y si nosotros utilizamos una escala que ya está validada, que es la escala del BCSS, evalúa principalmente los síntomas venosos, pues vemos que del lado derecho el paciente recibía 23 puntos, que son se asocia a unos síntomas graves de la enfermedad venosa, y del lado izquierdo de 5 puntos. En la exploración física, bueno, pues encontramos estos hallazgos, vemos como del lado derecho, pues significativamente hay una diferencia en la perimetría de las dos extremidades.
tenía aproximadamente 4 y 5 centímetros de diferencia. También tenía dolor en esos trayectos venosos. Aquí estamos viendo toda la coloración ocre, la lipodermatosclerosis, que normalmente no la encontramos en esos sitios, así en la base de los dedos, en la parte de atrás, pues el eritema, la descamación, todos estos cambios asociados. Entonces, pues inicialmente, pues nosotros podríamos considerar que se trata de un paciente con pues una enfermedad venosa de inicio temprano, ¿no? Sin embargo, pues sí, es extraño y nos debe de saltar a la mente que no, generalmente este tipo de enfermedades no inician en edad tan temprana como son los 18 años. También cuando detectamos estos casos de que tienen ahí algunos datos atípicos, tenemos que hacer una exploración física un poquito más extensa. Tenemos que hacer la exploración física de la zona genital, en donde podemos observar, obviamente, por ejemplo, varicocele, en la zona glútea. Aquí probablemente por la foto no se ve muy bien, pero aquí tenemos estos trayectos también venosos que se sentían y eran dolorosos a la palpación. Y sobre todo en la parte posterior, esta es una localización muy atípica de una enfermedad venosa crónica que normalmente pues eh, tratamos con safenectomía, safenablación y otras técnicas. Fuera de eso, pues el paciente no tenía ningún dato de isquemia distal que nos hiciera pensar que a lo mejor estuviera teniendo una disminución del flujo arterial, sobre todo. El ITB salió en 1 de ambas extremidades. En todos estos trayectos venosos no teníamos tril que se palpara y teníamos ya estigmas de alguna úlcera que le salió, que le cicatrizó y también los estigmas de la escleroterapia que ya le habían realizado. Entonces, bueno, esta es una escala, es un poquito larga, pero principalmente esta escala está validada para la enfermedad venosa. En otras patologías, por ejemplo, como las malformaciones, no tenemos una escala de calidad de vida principalmente validada. Entonces, le aplicamos esta al paciente y si nos damos cuenta, pues bueno, en casi todos respondió que pues esta sintomatología era muy molesta, era muy dolorosa, todo el tiempo tenía síntomas, no conciliaba el sueño. Era muy molesto para él realizar sus actividades diarias y el impacto obviamente pues en la parte social o en la parte emocional también era importante. Pues se sentía nervioso, tenso, pues más o menos sentía que era una carga para los demás. Con estos síntomas no eran tan avanzados, pero pues realmente casi todos los demás, los síntomas estaban afectando severamente la calidad de vida. Entonces, bueno, pues dentro del protocolo que nosotros siempre le hacemos a todos los pacientes, les hacemos un rastreo ultrasonográfico en donde nosotros observamos y justamente queríamos descartar que estos trayectos varicosos tuvieran algún tril o alguna comunicación con la parte arterial. Y bueno, pues observamos múltiples trayectos venosos, tenía reflujo tanto del sistema superficial como del sistema profundo. Y pues nosotros aquí ya en la evaluación con el Doppler pulsado, pues no encontramos una arterialización del flujo. Solamente esto que vemos aquí, esta imagen, pues es el reflujo que nosotros encontramos en ambos sistemas. Y entonces, ante estos datos, pues obviamente tenemos que hacerle un estudio más extenso a nuestro paciente porque pues hay muchos datos que no concuerdan. ¿Qué estudio hacemos? Pues generalmente les pedimos pues, ver si no tienen falla cardíaca. De los laboratorios, pues realmente no había ningún laboratorio alterado y el dímero D también estaba negativo. Se le pidió un ECOG como examen complementario, el cual pues realmente no tenía ningún dato alterado. Y justamente esta parte es la importante. Le pedimos una tomografía, tanto en fase arterial como en fase venosa. Para el estudio de estos pacientes tenemos que pedirle una tomografía no solo de extremidades inferiores, sino también de la pelvis y del abdomen, justamente para descartar las probables conexiones que tenemos. Entonces, ya aquí en la tomografía nosotros nos dimos cuenta, pues esta es la parte que tenemos aquí, generalmente, esta es la fase arterial, vemos cómo tiene comunicación con la fase venosa, tenemos todos estos trayectos anómalos que aumentan la captación y todos estos asteriscos que vemos aquí son las comunicaciones que son del segmento venoso, pero finalmente llegan a tener flujo arterial, a pesar de que en el ultrasonido no se hayan encontrado datos de la arterialización del flujo. Entonces, aquí estamos viendo todos estos segmentos como pues se ven conectados hacia la parte arterial y pues estos se comparan con la parte de la exploración física. En la parte inferior aquí vemos como si tuviera un pseudoneurisma,
Aquí vemos múltiples trayectos varicosos también en esta zona y todos estos son los que nosotros podemos observar en la exploración física de nuestro paciente. Entonces, ¿qué toca hacerle a este paciente? A este paciente toca hacerle un estudio más complementario, como es un estudio que lo pudimos realizar en la sala híbrida y pues aquí nos permite utilizar dos tipos de abordajes. Sí tenemos que ver la parte venosa y también tenemos que ver la parte arterial. De la parte venosa generalmente utilizamos para este tipo de lesiones que están aquí marcadas, como tenía las lesiones de acuerdo a la tomografía, pues generalmente entramos por un acceso yugular para poder nosotros evaluar adecuadamente todo este protocolo, como ya lo comentaron previamente, donde tenemos que evaluar la vena cava inferior, ambas venas renales, ambas venas gonadales y las venas ilíacas. Haciendo extensivo el estudio para ese tipo de paciente, pues fue que agregamos el estudio de la vena femoral, la safena mayor, la poplitea y las tibiales. Entonces, el mejor acceso para este fase venosa tiene que ser un acceso yugular. Ahora, para la parte arterial, también tenemos que evaluarlo, porque ya vimos que nosotros en la tomografía tiene conexiones arteriovenosas. Entonces, no solamente se trata de una malformación venosa, estamos hablando de que nuestro paciente tiene una malformación arteriovenosa y para que nosotros tengamos mayor éxito en el cierre, como lo comentó previamente el doctor Sierra, pues tenemos que tratar ambos lados. El inflow, que sería el abordaje arterial, y pues también la parte venosa. Entonces, tenemos que hacer el estudio de todas estas arterias. Generalmente para este tipo de patologías entramos con un acceso contralateral arterial. Puncionamos la vena femoral, la vena femoral común a través del ultrasonido y ya con eso nosotros podemos hacer un cross y hacer el estudio tanto de la parte abdominopélvica como de la extremidad contralateral. Y bueno, pues aquí estamos iniciando la parte venosa. Estamos aquí viendo cómo se va, vemos la vena renal izquierda. De aquí de la vena renal izquierda generalmente sale la vena gonadal. Estamos viendo también accesando hacia la vena gonadal derecha. Y pues estas zonas vemos ya cómo tenemos un muy alto flujo, tenemos un reflujo. El reflujo lo evaluamos también durante el estudio para ver qué tipo de reflujo tiene y cómo lo podemos tratar. Entonces aquí ya estamos viendo, para no sobrecargar como de tantas imágenes, pues iniciamos ya el tratamiento. Una vez identificado el reflujo, tenga o no tenga conexión arterial, pues esto también es una de las causas de los síntomas del paciente y tenemos que tratarlas por el tipo de reflujo que tiene. Y aquí se pueden tratar con diferentes terapias, como mencionaron previamente. Se pueden tratar con Onyx, por ejemplo, y estos como hilitos negros que se ven aquí, que son los coils, que tenemos que utilizarlos aquí. Para la parte venosa también tenemos otras opciones, como es a veces una técnica que le llamamos técnica de sándwich, donde utilizamos pues los coils, utilizamos otra sustancia que es un embolizante y nuevamente un coil, que es como esto, miren, aproximadamente. Esto que vemos aquí es un esclerosante que utilizamos muy seguido, que es polidocanol o puede ser también aetoxilerol, pero generalmente viene como en una maquinita y la diferencia nada más es la calidad de la espuma que nosotros vamos a utilizar. Tenemos que utilizar una concentración más alta, pero generalmente nos da una espuma como esta se ve. Entonces metemos un coil, metemos un poco de espuma y nuevamente otro coil. ¿Para qué? Para que queden embolizadas todos estos segmentos. Cuando estamos hablando en la parte venosa, nosotros tenemos que embolizar todos estos segmentos, si no, pues la vena es un poquito más distensible y puede volver a recanalizar. Aunque no tenga un alto flujo arterial, pues sí tenemos que cerrar todos estos segmentos. Nuevamente nos fuimos hacia la parte más distal también para ver todos esos trayectos venosos que teníamos ahí afectados. Y bueno, pues aquí es un video de cómo estamos liberando nosotros el Onyx. El Onyx, por las características radiográficas y lo que tiene en su composición química, lo podemos observar cómo se va liberando. Entonces se va viendo como una sombra negra en todos estos segmentos, en todos estos segmentos. Y aquí están nuevamente los coils que los utilizamos para vasos más grandes. Aquí también estamos viendo todos estos coils, que era el trayecto que estaba sumamente dilatado, con alto flujo y que también tenía tanto flujo arterial como flujo venoso. Y esto que se ve así negrito como una mancha, pues es el Onyx que nosotros dejamos ahí. Nuevamente ya para el segmento arterial, habiendo ya tratado ambas venas gonadales, ambas venas ilíacas internas y todo el sistema
venoso de la extremidad inferior, pues también tenemos que seguir a este segmento. Aquí estamos haciendo una ortograma, este es un catéter pigtail, donde vemos pues cómo tiene adecuada circulación, cómo no se ven conexiones anómalas, pero si nos damos cuenta del lado derecho, pues vemos aquí cómo ya empezamos a tener tortuosidad en los vasos. Avanzamos el catéter, generalmente aquí la ilíaca externa pues, se ve de características normales, así que decidimos empezar con la ilíaca interna. Y aquí, bueno, pues avanzamos muy súper selectivamente para poder nosotros hacer los disparos. La punta de nuestro catéter está aquí, de hecho aquí estamos en una de las glúteas, a donde hacemos un disparo y podemos observar en el video cómo tenemos conexión con el flujo venoso. Aquí se ve todo el retorno venoso que tenemos. Entonces, es importante hacer identificación así de todas las ramitas arteriales para poder ir embolizando cada una de ellas. Entonces, aquí, a pesar de que ya habíamos embolizado en la parte venosa esta zona, pues todavía tenemos persistencia de la comunicación, por lo que tenemos que cerrar la parte arterial. Y pues bueno, aquí igual lo podemos esto cerrar con coils, lo podemos cerrar con Onyx. Lo que no podemos utilizar, pues, sobre todo en el segmento arterial, ya es el esclerosante, que es el polidocanol o el atoxilorol. Solamente para la parte arterial, con coils les va muy bien y podemos utilizar un poquito de Onyx. Aquí igual estamos viendo cómo se va avanzando el coil, que esa es la característica del coil, sale como va recto y cuando nosotros lo liberamos, pues empieza a ser como todo colita de cochino y ya se va embolizando. Entonces así tenemos un adecuado control. Tenemos que hacer una evaluación tanto de la parte selectiva como supraselectiva. No, pues nuevamente aquí ya en todas las demás imágenes arteriales, aquí estamos viendo pues todos esos trayectos varicosos que aún dependían de la parte arterial. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado para poder nosotros cerrar las comunicaciones sin poner en riesgo a nuestro paciente de una embolización distal. Nuevamente los controles donde observamos adecuado paso del medio de contraste. Aquí está la parte embolizada, ya no nos llena nada de medio y pues estos son los resultados. El paciente pues a las 2 semanas, este es el control de las 2 semanas, disminuyó mucho el edema, ya no se le ven todos los trayectos venosos en esta zona, ya no le duele, pues obviamente tiene estos cambios que probablemente ya no se van a quitar, pero nuevamente aplicando la escala de evaluación a nuestro paciente. Bueno, esa va un poquito más adelante y pues bueno, mejoró mucho de los síntomas venosos de inicio a los síntomas venosos del control de las 2 semanas. Entonces vemos también las características clínicas, ya no se ve tan eritematoso, con tanta descamación. Y pues el paciente, esto es lo que nos refirió en la escala de evaluación de la calidad de vida. Pues realmente mejoró muchísimo las molestias, ya mejoró la calidad de vida, estos son los pasados, y pues mejoró bastante. Bueno, es que no hubo tanto cambio, pero pues por ejemplo, sobre todo de que se ha sentido nervioso o tenso, pues pasó de tener mucho todo el tiempo a no tener prácticamente nada de sensación de ansiedad. Le paso la palabra al doctor Marlon para los siguientes casos. Muchas gracias. Vamos a continuar con los casos. Parte del objetivo es mostrar la utilidad en diversas patologías. El tratamiento, la herramienta de la embolización es multifacético y la verdad es que cubre gran variedad de patologías. En algunas, como ya lo vimos de manera definitiva, llega a ser el tratamiento definitivo y en algunas otras nos va a ayudar como un tratamiento complementario, como adyuvante al tratamiento principal, que va evitando complicaciones, haciéndonos más fácil el tratamiento definitivo. Vamos a presentar el caso de una paciente femenina de 32 años, único antecedente de cesárea en 2013. Posterior a su embarazo empiezan los síntomas y esto ya hace 11 años. Esto es bien importante porque recibimos a una paciente que ha estado con molestias y ha estado con su cuadro clínico durante 11 años. Imagínense también todo lo que ha pasado a esta paciente. Los síntomas principales y los signos que vemos con ella es varices vulvares tratadas con flebotónicos, pero no ha tenido mejoría.
dismenorrea, pesadez en miembros pélvicos, calambres, dispareunia, no tiene disuria. Es una paciente que ha sido multitratada por ginecología, por urología, incluso psiquiatría. Cuando llega con nosotros, ya es clara la sospecha desde que empezamos a ver en la consulta. ¿Por qué es importante? Ya decía la doctora, ¿por qué es importante cuando estamos sospechando algo pélvico hacer una exploración completa de los pacientes? Muchas veces con varices dicen, no, solo revisen las piernas. No, es muy importante revisar los puntos de fuga que se van a mostrar de manera clínica, muchas veces en glúteos. En el área de genitales existen las ramas, ahí se van a manifestar las fugas de las ramas terminales de las venas hipogástricas. De tal manera que es muy importante, obviamente, estarnos siempre con el consentimiento de la paciente, estando acompañados, pero revisar genitales, revisar el área de los glúteos, porque esto nos va a dar datos clínicos y desde ahí podemos empezar a ver dónde está el problema. A esta paciente también le aplicamos una escala de severidad de los síntomas. Esta es una escala que desarrolló el grupo iberoamericano del estudio pélvico, presidido en este momento por el doctor Ural, como nos comentaba el doctor Sierra. Esta paciente alcanza un puntaje de 15 puntos, que es una escala ya que nos habla de una severidad. Obviamente, en las pacientes que se presentan con estos síntomas, por ejemplo, dismenorrea, dispareunia, dolor de bajo vientre, hay que reconocer que son pacientes que van a llegar de inicio a un servicio de ginecología y que solo un porcentaje de estos síntomas van a ser de origen venoso. Obviamente siempre hay que descartar, hay que preguntarle a esta paciente si ya se descartó patología ginecológica. Alrededor de un 30% de pacientes que persisten con dolor después de descartar causas ginecológicas urológicas son de causas venosas. Entonces nosotros vamos a proceder con un estudio también flebográfico para determinar cuál es la extensión del problema. En esta paciente lo que encontramos fue una incompetencia de ambas venas gonadales, pero también de todo el piso pélvico, partiendo de una incompetencia de ambas hipogástricas. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, aquí podemos ver ya parte del tratamiento. Aquí estamos viendo las venas gonadales ya embolizadas con coils. ¿Sí? En otro segmento aquí estamos viendo cómo todavía tiene reflujo porque este es independiente. Aquí están las venas gonadales ya embolizadas, pero aquí están las ramas de la hipogástrica que de manera bilateral estaban incompetentes. Aquí van a observar cómo está este coil un poco estirado, ¿sí? Estirado, estirado, estirado. En otras técnicas van a ver que hay muchos coils, como una técnica de packing que se llegan a gastar muchos coils. En esta técnica que utilizamos, la que comentó la doctora, que es una técnica de sándwich, nos permite usar el polidocanol, que se espasme el vaso, y usar esta liberación de manera controlada de 1 máximo 2 coils, que nos permite también ahorrar material, y esto va a hacer que se trombose todo el vaso, eliminando el reflujo. Aquí vemos ya cómo se trató cada una de las ramas terminales de la vena ilíaca interna de la hipogástrica. Es bien importante ir de manera selectiva. Tenemos que ir de manera selectiva porque si nosotros ocluimos troncos principales, la paciente va a tener también estos síntomas de congestión porque vamos a quitarle todo el drenaje a la pelvis. Entonces aquí estamos yendo lo más distal posible y después vemos que el otro lado también tiene incompetencia. Entonces tenemos que ir de un lado, del otro, ir lo más distal posible, lo más selectivo posible. Y este es el resultado final. Esta imagen más o menos es para que ubiquen espacialmente dónde estarían estos coils. Esta es la máquina con la que generamos la espuma que les comentó hace un momentito la doctora, que es una espuma que se puede hacer de manera manual con la técnica se llama Tessari, pero esto nos da una espuma mucho más estable y es mucho más efectiva para estos pacientes.
Ahora imagínense todo esto en en un tiempo se tenía que resolver mediante histerectomía. Eran pacientes que si no tenían mejoría, pues lo único que se les podía ofrecer era una histerectomía. Esta paciente, al tener este tratamiento, se resolvió su problema, se resolvió la sintomatología, la paciente se pudo ir al día siguiente únicamente con un piquete en su brazo, a través del cual se resolvió todo este problema. Después de 11 años, esta paciente fue un caso muy especial. De hecho, le escribió una carta al doctor Sierra de agradecimiento. O sea, cuando ella llegó a su revisión, escribió una carta de 2 cuartillas explicando y agradeciendo cómo se sentía de mejor. Vamos a avanzar. Este es otro caso. Se trata de un masculino de 18 años que inicia desde los 10 años. Inició con una pequeña mancha en el dorso del pie, con comezón. Pues le decían que era un hongo, le decían que pues se había pegado, que etcétera, ¿no? Miles de opiniones, miles de tratamientos. Sin embargo, no hay resolución del cuadro. El cuadro va avanzando, se va generando todo este aumento de volumen, esta tumoración, y a los 15 años, 5 años después del inicio, presenta una úlcera, esta parte obviamente de difícil cicatrización, y el paciente tiene que tener ingresos al hospital. Esto interviene también en su vida escolar. El paciente tiene que estar hospitalizado constantemente. Ya con nosotros iniciamos una terapia médica primero y después vamos a proceder a también estudiarlo, caracterizando la lesión mediante primero una tomografía. Y aquí podemos observar pues, que el paciente tiene una malformación arteriovenosa, y aquí vemos en la planta del pie y hacia el primer dedo que tenemos estos nidos que ya habían descrito previamente, y aquí es un estudio dinámico. Aquí vemos dónde se concentran el área de fístulas. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Ahora usando otro tipo de agentes embolizantes, en este caso líquido embolizante. La doctora habló un poquito de eso, que es el Lonix. Es un polímero que se va endureciendo al entrar en contacto con la sangre. Eh, Esto tiene que ser muy selectivo. Estamos trabajando nosotros desde la ingle y llegamos prácticamente hasta el dedo del pie con una serie de catéteres que funcionan de manera coaxial con un microcatéter. Y entonces dejamos el Lonix, el líquido embolizante, en toda esta área, tapando el nido y disminuyendo el flujo a esa área. Aquí podemos ver la evolución al mes. Estas áreas, obviamente, también cuando nosotros tapamos una parte arterial, puede tener un poco de isquemia. Sin embargo, vemos cómo se recuperó a los 4 meses. El paciente ya sin dolor, sin episodios de sangrado, reanudando su vida. ¿Me pueden dar audio, por favor? Es un pequeño testimonio del paciente. Voy a volverlo a correr. Mi nombre es José Luis Santiago Flores y les voy a comentar un poco acerca de mi testimonio sobre el problema que tengo en mi cuerpo, en un pie izquierdo. Es una malformación que empezó cuando tenía 10 años. Primeramente empecé con hongos en mis dedos del pie izquierdo. Y desde ese tiempo me estuve atendiendo en clínica y solamente pues me decían que probablemente era solamente el hongo, que se me quitaba por un tiempo y me volvía más. Y así estaba hasta que se me hizo una úlcera en el pie, en los dedos. Y desde ahí comencé con el problema un poquito más fuerte. Y durante todo ese tiempo hasta me estuve atendiendo en clínica y me trataron con antibióticos, solamente me calmaba por un tiempo y así estuve todos esos años, hasta que incluso empezó también a sangrar en la herida, empezó a sangrar
debido a que pues ya estaba aumentando más el problema ahí. Y ya que también aquí soy de Acapulco Guerrero y aquí no hay especialistas para tratar este tipo de problema. Y me hablaron acerca del Hospital General de México y, y fui y me trataron en ese hospital y gracias a Dios y gracias a los doctores de ese hospital que intervinieron en este problema de mi pie, de esta malformación y, y gracias a ellos también que hasta el día de hoy el sangrado de mi pie pues ha disminuido porque me han estado tratando y, y gracias a ellos ahora puedo caminar un poco más, puedo hacer unas cosas que antes no podía y gracias también a ellos pues el sangrado de mi pie ha disminuido, ya no es lo que era antes y hasta el día de hoy me siguen tratando y le doy las gracias también a los médicos que me han estado interviniendo. Este es el objetivo de lo que hacemos, incidir en la calidad de vida de los pacientes. Eh, y bueno, vamos a continuar ahora ejemplificando dos casos breves de cómo la terapia de embolización nos ayuda también como complementaria de otros tratamientos. Y como lo comentó el doctor en la introducción, también es una posibilidad que tenemos en este hospital de hacer la embolización de glomos. Esta vez se trata de una femenina de 34 años con un crecimiento tumoral en el lado derecho con 5 años de evolución. Pueden observar cómo ya es visible a simple vista. Muchos de estos glomos nos llegan en etapas más tempranas como un hallazgo. Sin embargo, aquí ya es un tumor bastante grande, lo caracterizamos ya como un Chamblin 3. Aquí podemos ver cómo desplaza parte de la carótida común, cómo abraza las dos ramas, la carótida externa y la carótida interna, un tumor muy complejo de resecar por el riesgo que implica también de lesión neurológica, de lesión a los mismos vasos, por lo que la embolización nos ayuda a disminuir el sangrado y también nos ayuda a disminuir en algunas series de casos la lesión neurológica. En el servicio, uno de los residentes hizo un trabajo de la efectividad y está publicado también de cómo esto nos ayuda, de cómo esta técnica nos ayuda a disminuir este sangrado. Aquí tenemos una imagen de cómo está llenando previamente y posterior a la embolización. Aquí se ven algunos de los coils, como el medio de contraste ya no se concentra en el tumor posterior a la embolización. Y aquí tenemos una imagen ya después de la resección. Aquí vemos la carótida, respetadas las dos ramas y pues todo lo demás ahí ligado. Y por último, vamos a presentar el caso de un masculino de 65 años con un aneurisma de aorta abdominal de estas medidas, ya está en rango quirúrgico. Y esta es una imagen de la planeación del caso. Aquí podemos ver las arterias renales, aquí está el saco aneurismático. Y de manera importante en este paciente nosotros detectamos también un ensanchamiento ya de la arteria hipogástrica, en este caso la derecha, que nos va a generar lo que también nos refería el doctor Sierra al principio, que es una posibilidad de una endofuga. Entonces, de manera eh, planeada, lo que nosotros hicimos fue canular directamente la hipogástrica y dejar estos coils ahí. ¿Para qué? Para que posteriormente, cuando se coloque la endoprótesis, no quede un sitio de fuga, siga alimentando el saco y al final el riesgo de ruptura sea el mismo. Aquí vemos unas imágenes cuando ya están los coils colocados. Aquí ya se colocó una parte de la endoprótesis y vemos cómo ya no llena la hipogástrica. Los voy a dejar con el doctor Sierra para una breve conclusión. Les voy a pedir de favor a la doctora
Daniela y a la doctora Tatsari que nos acompañen. La terapia endovascular ya es una realidad. Anteriormente, ustedes ubicaban al angiólogo en quirófano. Actualmente va a ser difícil. Ubiquen un cirujano general que opera una láparo abierta. No, imposible. Es retro. Ya no se puede. No lo quiere el paciente y hay muchísimo mayor riesgo. Así es la evolución de la terapia endovascular, desafortunadamente. El cirujano vascular va a evolucionar a más de un 90% de sus procedimientos haciéndolos endovasculares. No porque esté a favor, no porque a mí, no sé, sea un lujo, sea una moda, es una evolución natural. La tecnología actualmente va a hacer que el cirujano vascular tiene que estar en la sala de hemodinamia. Tenemos dos herramientas bien importantes. Tenemos la tecnología abierta y estamos duchos para hacerlo abierto. Entonces muchas veces lo mezclamos. Somos muy hábiles para hacer la terapia dual, la terapia híbrida. Operamos y hacemos la terapia endovascular en algunos casos y eso los garantiza a los pacientes resultados inmediatos. Gran parte de los casos que vieron ustedes ahorita era la punción de un vaso por un introductor muy pequeño que se resolvió con compresión. Son muchas las conclusiones, no nos dio tiempo de poder, de poder desglosar todos los padecimientos. El beneficio lo vieron ustedes. Algo que es bien importante que quiero que me entiendan es, no es el paciente que se está muriendo, no es el paciente añoso que con un suspiro se va a infartar. Es un paciente joven, en un promedio de 20 a 40 años, sano, totalmente sano, con una calidad de vida de años, que presenta esta patología. Y si de alguna forma se mejora con toda esta terapia, le mejoramos su vida, cambia su calidad de vida y el paciente vive. A la inversa, un sangrado de estos tiene tanta fuerza, nos ha tocado casos que hemos tenido que reponer totalmente la sangre, 5 litros de sangre, y no me podrán mentir. Los hemos hecho estos casos. En alguna ocasión tuvimos un caso con la doctora Guerrero, un niño que tiene una malformación del piso pélvico. Ellos nos hicieron favor de hacer la embolización pre. Nosotros nos metimos a resecar todo el tumor del piso pélvico, 5 litros sangró. Un niño de 10 años, casi se muere en sala, pero era un niño que su calidad de vida era pésima. El tumor estaba en medio de los genitales, no podía caminar, era la burla, cada vez sangraba. Entonces, la terapia endovascular es una realidad y apoyada a esta técnica, que es la técnica de embolización, es una maravilla. Costosa, sí, muy costosa. ¿Por qué? Porque no es un materiales que llevaron mucha ciencia, llevaron atrás un desarrollo científico, por lo cual son costosos. Pero de alguna forma, nosotros hemos buscado la forma híbrida de que no sea tan caro. Mezclamos algunas formas para que, si ustedes se dieron cuenta, los coils o los mecanismos que embolizábamos no era un pegote de una bola. En algún momento les damos cierta forma para que estos puedan funcionar mejor.